El balance del día al volver a casa. (19:30) Seguimos en esta hora de cierre y estamos recibiendo con mucho gusto a Enrique Ermoglio de la firma Deloitte. Me llamó la atención, celebrando 100 años de la firma en Uruguay. Sí, 100 años. Parece mentira, pero sí, Deloitte se instaló en Uruguay en 1921. Obviamente, no tenía el tamaño que tiene, sí, claro, que tiene hoy, pero sí, cuando uno lo piensa es muchísimo. Claro. Y es muchísimo la cantidad de empresas que ha acompañado en todo esto, que un poco la historia de Uruguay. Claro, hemos visto transitó prácticamente todo el siglo XX y hace 100 años que en materia de asesoramiento, ¿cuál fue la...? Sí, el foco, el principio fue más bien una firma de auditoría. Uh-huh. y que tuvo esa actividad. Y ya por el año 73 se fundó en Uruguay otra firma que fue TEA Consultores. Uh-huh, sí, me acuerdo. Que era una firma con una impronta completamente distinta uh-huh. a la de Deloitte, una firma mucho más volcada a la consultoría, al desarrollo mucho más innovador. Lo que pasa es que en aquel momento se había puesto de moda todos los centros de investigación y de análisis de coyuntura y todo eso. Fue una explosión. Claro, la cooperación internacional estuvo ahí. Totalmente. Y bueno, y después TEA se tomó un poco la representación de Touch Ross en Uruguay y en el 90 hubo una fusión a nivel global de Deloitte con Touch. Y aquí en Uruguay se fusionaron las dos, lo que era esa TEA Consultores con Deloitte. Y la verdad que fue un resultado excelente, porque fue una mezcla de dos culturas y que fue muy exitosa y a partir de ahí tuvo un crecimiento realmente enorme. Yo entré en el 93 a la firma y era una firma que no llegaba a 100 personas y somos casi 400. Impresionante. Sí, y bueno, y ha crecido mucho y también acompañó mucho el crecimiento de todo lo que es servicios que en el mundo ha explotado, digamos, mucho más tecnológicos, mucho más sofisticados. Uh-huh. Y bueno, nuestra firma ha hecho mucha punta en eso. Bueno, justamente, si bien vamos a hablar de eso ahora, también en este mundo de hoy, la capacidad de respuesta y de cambio es fundamental. A diferencia de 1920, seguramente, donde los cambios serían más lentos y quizás los riesgos que se corrían también eran más lentos, o de otra dimensión, hoy los cambios son demasiado rápidos y si esa capacidad de respuesta de las empresas no es acorde a esa rapidez, a esa vorágine en la que estamos, que la quedan por el camino. Totalmente. Y lo sorprendente muchas veces es que todavía hay empresas que no se han dado cuenta que la necesidad de estar continuamente cuestionándose, revisándose, adaptándose para poder mantenerse en un mundo que cambia día a día y que el competidor puede aparecer donde uno no lo sabe o donde una tecnología puede desplazarlo sin que uno se dé cuenta. Entonces es un desafío realmente muy, muy grande. Sí, ahora me estaba acordando, quería chequear que ustedes estuvieron allí apoyándolo. Hay uno de los libros de Alexis Jano Ross, creo que fue el primero, en el que entrevista, tiene unos cuantos años el libro ya, que entrevista a empresas centenarias, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante porque son empresas que tienen un siglo o más en el Uruguay y los protagonistas de hoy cuentan lo bueno y lo complicado que es mantenerse en un siglo sin que el peso de los nombres de los fundadores, del estilo, siempre se hizo así, siempre funcionamos bien, etcétera, las haga permanecer. Es una mixtura entre ese prestigio y esa historia y la innovación y la mirada novedosa de quienes hoy las conducen, ¿no? Totalmente. Sí, nosotros hemos acompañado a Alexis en varios de los libros que realmente, si bien son diferentes en su temática, todos apuntan un poquito a eso, a mostrar el desafío del emprendedor, las historias esas de empresarios que a lo largo del tiempo empezaron con un negocio y hoy tienen algo capaz que es completamente distinto o no, pero que tuvieron enormes desafíos para poder mantenerse uh-huh. a lo largo del tiempo. Y un poco eso apunta a la firma. La firma apunta a
a ayudar a crecer a las empresas. Ese es el objetivo principal, digamos, de nuestro servicio al cliente, darles valor para potenciar sus negocios. No, pero además la mirada de cada empresa es una mirada particular, o sea, no se puede, es como el tema de los medicamentos. Cada cuerpo sabe las contraindicaciones y cómo recibe un medicamento, porque en definitiva para muchos quizás una empresa familiar tiene la fortaleza de los vínculos familiares y para otras puede ser la condena de esa empresa, justamente. Totalmente. Yo decía, esto es la fortaleza, yo pensaba, bueno, y los problemas. En muchos casos es un problema la empresa familiar. Bueno, pero totalmente, y ahí hay enormes desafíos, sobre todo cuando la empresa final se da cuenta que tiene que hacer algo para poder subsistir, porque siempre está digamos, la impronta del fundador, claro, y capaz que está la segunda generación, pero ya después cuando empiezan a aparecer hijos y nietos, y hay que empezar a tener protocolos de quién puede trabajar en la empresa, quién no, qué va a pasar cuando alguno no esté, qué va a pasar si un día alguien quiere comprar la empresa, no sé, todo ese tipo, esos protocolos son fundamentales, y si no se resuelven, si no se tienen discusiones importantes a tiempo, puede ser muy problemático después. Y bueno, y todo esto es el espíritu del programa Mejores Empresas Uruguayas. En buena medida sí, o sea, el programa, que es un programa que empezó en Deloitte, lo lanzó mundialmente hace 30 años, empezó en Canadá y ha ido incorporando empresas. Justamente a lo que apunta es a reconocer a aquellas empresas que tienen un cierto nivel de prácticas, un cierto nivel de operaciones. Pero a mí lo que más me gusta de ese programa es el proceso, es decir, porque bueno, habrá empresas que terminan con esa certificación, pero habrá muchas que no están en esa condición. Entonces, poder acompañarlos a que lleguen a ese nivel de mejores empresas realmente es parte de lo que nos motiva más. Y bueno, ¿y en qué consiste? Sí, el programa, bueno, que acaba de terminar su primera edición, nosotros este año hicimos el capítulo de empresas tecnológicas. Lo que busca es premiar a aquellas empresas uruguayas que de acuerdo a una metodología que aplica Deloitte, la misma en todos los países que están en el programa, llegan a un cierto nivel. Este año cerramos la primera edición y se premiaron a 3 empresas, que son Geocom, Scantech y Cienza Uruguay, pero en realidad del programa participaron muchas más. Y no todas llegaron por distintos motivos. Algunas. ¿Cuáles son las variables a tener en cuenta? Sí, a ver. ¿Por qué una ganó frente a otra? Bueno, por distintos motivos. Acá hay todo un componente, llamemos, de la parte financiera y numérica que es muy relevante, pero hay otro componente de la parte de operación, de cómo gestiona sus recursos, cómo gestiona su talento, cómo reacciona entre el mercado, entre las oportunidades y las amenazas. Hay toda una serie de variables que se miden a la luz de un mapa de valor que generó Deloitte. Y eso, ¿y por qué ahí no todas fueron premiadas? Bueno, algunas porque estaban fuertes en un área pero tenían algunas debilidades en otras porque en el proceso de repente tampoco llegaron a completar toda la información que se les pide, y bueno, eso es algo necesario. Pero me parece que el principal valor del programa es participar un año, y si no llegué, ver dónde están las oportunidades de mejora para tratar de llegar al siguiente o al siguiente. Entonces, al final del día lo que nos importa es ayudar a esas empresas que se presentan a lograr ese nivel de calidad. El otro día hablábamos más o menos de estas mismas cosas o del espíritu con la gente que valora el mejor ambiente de trabajo, del Place to Work. Exactamente. Y justamente eso decían, ¿no? O sea, más allá de que si ganó fue el mejor lugar de trabajo este año, lo importante es que está participando de un programa que le va a permitir el año que viene competir porque mejoró las condiciones o las debilidades que podía tener. Sí, totalmente. Bueno, ese es un buen ejemplo, el programa Great Place to Work. De hecho, nosotros participamos como ahí del otro lado del otro lado del mostrador, y siempre hemos salido muy bien reconocidos. Desde ya hace 20 años que estamos participando y siempre estuvimos en las primeras 10 mejores empresas para trabajar en Uruguay. Y aún estando en ese lugar, es un desafío para nosotros cada año volver a estar. Entonces, es un motivador y es una forma de identificar oportunidades para seguir estando. Entonces, no solo para las que están,
sino también para las que no están, ver cómo hacen para llegar a ese nivel. Enrique, y lo que yo también le preguntaba por el otro concurso, pero te lo pregunto a ti, cuando son estos concursos internacionales donde las variables a medir son internacionales, en general siempre hablamos de la escala uruguaya y nos tiramos bastante abajo, que tenemos una escala muy pequeña en prácticamente todo. ¿Cómo comparar o cómo medir con los mismos estándares con los que se mide en Singapur, en Nueva York o en Buenos Aires, los criterios que ustedes eligen o que se eligen internacionalmente para hacer este ranking de empresas uruguayas? Sí, ahí lo que se adapta más a lo local es, por ejemplo, el tamaño de empresas que se pide, o sea, cuál es el nivel de ingresos, por ejemplo, para participar del programa, que obviamente no es lo mismo de una empresa uruguaya que una empresa mexicana, por ejemplo. Pero más allá de eso, después los criterios duros, digamos, de lo que son mejores prácticas son los mismos. Y eso creo que es bueno, porque en definitiva, si yo digo que de acuerdo a esta metodología soy una mejor empresa, de alguna manera pone un pie de igualdad con otras mejores empresas de otros países. Entonces, acá también hay un tema aspiracional casi de que pueda haber una suerte de club de mejores empresas, y que es una carta de presentación cuando esas empresas van afuera, es decir, no, a mí Deloitte, y en este caso Deloitte, Itaú y la Universidad Católica de Uruguay, nos reconocieron como mejores empresas en Uruguay, y que del otro lado se sepa de qué están hablando. Exacto. Entonces, y esas mejores empresas, los criterios de diseño de gestión, digamos, ustedes evalúan a los ejecutivos, a quienes diseñan esa gestión, también tiene que ver con los empleados, con el perfil de los trabajadores. A ver, tiene que ver con varios con varias dimensiones. Obviamente la calidad del gerenciamiento de la empresa y las políticas está, pero también de la capacidad de implementarla. Entonces, al final del día se mira todo, pero no es que uno entre a evaluar si esta persona es la idónea para el cargo. Más bien lo que evalúa es cómo gestiona eso la empresa, cómo evalúa los recursos, cuáles son las políticas que usa para, por ejemplo, atraer el personal, para retener los recursos claves, etcétera, y cómo hace para que la estrategia se transforme en acción en la empresa. Bien, ¿y cuál es el compromiso, por ejemplo, de los trabajadores en todo esto? A ver, claro, es decir, digamos, uno puede parte de los elementos a tener en cuenta para una buena gestión es tener buenos equipos de trabajo. Totalmente. ¿No? Y ahí tiene que ver con la capacitación, tiene que ver, en muchos casos, y más en empresas tecnológicas, con las edades, en un sector donde se sabe que hay una alta demanda y a veces se están faltando. Entonces, ¿cómo se maneja ese vínculo del compromiso de gestión con los trabajadores también? Totalmente, sí. Bueno, en este caso, nosotros que estamos en el sector tecnológicas, que fue el que lanzamos para este año, yo diría que es un aspecto absolutamente clave, porque el gran desafío que tienen hoy las empresas tecnológicas es poder conseguir el talento y retenerlo. Entonces, cuando hablamos de que se evalúa la gestión de los recursos, en este caso, tal vez el recurso más importante que tienen las empresas es el talento. Entonces, si el programa medía cuáles eran las políticas y cuán efectivas eran a la hora de atraer el personal. Y realmente vimos cosas fantásticas, por decir, el tema de las edades. Y vimos, obviamente hay una mayoría de empresas que buscan jóvenes, pero hay otras que, por ejemplo, combinaban equipos tomando gente con experiencia, que capaz que ya estaba un poco de vuelta en otras áreas, para combinar esa experiencia en gestión de equipos de trabajo, etcétera, con la gente más joven. O sea, vimos cosas realmente interesantísimas y que a uno a veces le hace repensar cosas que están como instauradas, si son realmente lo mejor o hay otra forma de hacer las cosas. El otro día estuve en una empresa financiera donde más o menos 70 empleados aproximadamente, donde mayores de 40 había 2 y el resto prácticamente, estoy cortando por eso, pero bastante cercano a la realidad, y el resto eran menores de 30, 35. O sea, una juventud que realmente llama la atención, ¿no? Sí, sí. Pero también los directivos de esa empresa, insisto, del sector financiero, decían, es que vienen con otra cabeza, el directivo de la empresa, el principal,
es un tipo más o menos de mi edad, cincuentón largo, o cincuentón, y decía, es fundamental tener esas cabezas jóvenes hoy, y más en este ambiente, en este sector, donde además el público, los clientes, el interlocutor, muchas veces tiene que ver con esas edades, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, empezando por casa, nosotros somos una firma que el promedio de edad debe estar probablemente entre los 26, 27 años. En una firma de 400 personas habla un número grande. De hecho, hablando de Great Place to Work, fuimos una de las mejores empresas para trabajar millennials, ¿no? Y son una cabeza distinta, pero que hay que entenderla, porque a veces se los asocia con falta de compromiso, con esas cosas, y es absolutamente al revés. Son personas que, hallando la motivación correcta, son absolutamente comprometidas y que buscan soluciones nuevas y nuevas respuestas a los desafíos. Entonces, creo que hay que realmente apostar al joven. Lo que pasa es que han cambiado también mucho los criterios. Cuando nosotros empezamos a trabajar se valoraba la permanencia en una empresa. Se valoraba, y cuántas veces lo escuchamos, entré de cadete y llegué a gerente general, desde bancos hasta cualquier tipo de empresa, hasta capaz que conducir una ferretería, ¿viste? Y hoy, capaz que los jóvenes, más de 2 años no te están en una empresa. Es más, entre ellos ven raro que no cambies de trabajo. Lo que antes era para nosotros una decisión que nos obligaba a estar 5 días sin dormir, porque era un cambio de trabajo muy importante, la famosa seguridad, que hacemos, que esto, que lo otro. Hoy, los jóvenes, pero ni se lo plantean ni cerca de lo que nos planteamos nosotros. Totalmente. Y bueno, justamente ese es el desafío que tienen las empresas, cómo ser atractivas. Porque además, yo sospecho que un veinteañero, 25 años, que entra a Deloitte, no entra pensando en que se va a jubilar en Deloitte. La gran mayoría diría que no. La gran mayoría no, claro. Totalmente. Pero ¿saben lo que piensan? Piensan en crecer, ¿no? Y eso para una organización como Deloitte es fantástico. Es decir, porque hay gente que quiere aprender y que quiere, así se quede toda la vida o se quede 2, 3 años, quiere irse mejor de como entró. Entonces, para las empresas es una oportunidad. Decir, bueno, yo haciendo crecer a esta persona, logro hacer crecer también mi negocio. Está claro. Entonces, bueno, puede ser que se vaya a los 2, 3 años, pero para nosotros lo importante es que si se va a los 2, 3 años, esos 2 años han sido una experiencia buena, enriquecedora, y la que la persona se vaya con más de lo que entró, ¿sí? En cuanto a conocimiento, en cuanto a formación, en cuanto a relaciones. Al final nuestro negocio es un negocio de hacer crecer a la gente. Y eso es lo que sigue siendo. Estas empresas que participaron del programa Mejores Empresas Uruguayas, bueno, hay un elemento que es fundamental, que es el concepto de que sean empresas nacionales. Correcto. Que sean uruguayas. En momentos en donde también hoy la globalidad hace que las asociaciones a nivel internacional sean muy fácil de hacer y sean cada vez más frecuentes. Sí, y de hecho en el sector tecnología nos planteó todo un desafío esa definición de empresas uruguayas, que de hecho estamos viendo cómo refrasearla un poquito para el futuro, porque bueno, el sector de tecnología es sumamente dinámico en cuanto a operaciones de combinación de negocios, de compra, de participación, de inversión. Entonces, el quedarnos con una empresa uruguaya que tiene 100% del capital en manos uruguayas y dirigida todo por uruguayos, capaz que en un sector como el tecnológico es algo complicado. Entonces, tenemos que pensar más en empresas que son o gerenciadas por fundadores uruguayos, o que una porción significativa del capital está en manos de uruguayos, porque nos pasó eso, que nos encontramos con una realidad súper dinámica y que hay en este sector múltiples formas de participar en los negocios. Entonces, una empresa que tiene un emprendedor que es uruguayo pero que quiere crecer, rápidamente termina admitiendo inversores externos a la compañía a poner dinero. Entonces, eso claro, para nosotros sigue siendo uruguaya, pero con participación de otros extranjeros. Sí. No, inclusive hemos visto como por ejemplo en el mundo de las startups, por ejemplo, que es relativamente accesible, barato generarlas, porque son hasta de trabajos académicos, tesis de grado, etcétera, terminan creando una startup
que en definitiva es innovadora, nacen de una incubadora, como hay muchos programas de incubadora de ideas, etcétera, y nacen aplicaciones y que después funcionan y terminan vendiéndose al exterior por miles de millones de dólares. Conocemos más de un ejemplo de eso. Totalmente. Entonces, ahí tuvimos que tener un poquito de la cintura y lo vamos a adaptar más claramente para próximas ediciones, para reconocer que, bueno, que en ese proceso de generación de una empresa hasta su madurez total, llamémosle, hay distintos estados y bueno, entonces reconocer qué quiere decir uruguayo es un poquito engañoso, digamos, pero lo fundamental para nosotros era, bueno, que sean empresas que la gestión, que el proyecto esté en manos de uruguayos. Lo otro que empezamos a tener también son multinacionales uruguayas en la tecnología, cada vez, por suerte, cada vez es más común. Entonces, es interesantísimo cómo empiezan a vincularse en otros mercados y a crecer. ¿Este programa va a ser anual, este concurso? Sí, la idea es replicarlo todos los años. Ya estamos trabajando en una segunda edición. ¿Con otro tipo de perfil o siempre en el área tecnológica? No, el área tecnológica va a estar seguro. Estamos evaluando justamente en este momento si le damos más tiempo a esta área, a este sector solamente tecnológico, o si incorporamos otros giros. Para nosotros ¿por qué nos hicimos solo el tecnológico? Un poco pensando en hacia dónde va el mundo y que al final en algún momento todas las empresas van a ser empresas tecnológicas, o por lo menos la tecnología juega un rol tan importante en la empresa que no se va a poder disociar en cualquier empresa de lo tecnológico. Y además quisimos concentrarnos en un sector también para poder enriquecer el análisis, de tener más comparabilidad entre las empresas que se presentaban. Entonces enriquecer los datos de esa forma. Yo sé que las empresas tecnológicas, si hay algo que no tienen, son límites geográficos, pero te pregunto por Montevideo e interior. ¿Cómo ha sido el mapa de las empresas que participaron? No, las que participaron son principalmente empresas que están aquí en Montevideo, pero sí tuvimos, cuando presentamos el programa, tuvimos empresas que se interesaron desde varios departamentos del interior. No se sentían todavía que estaban en el nivel como para presentarse, pero yo creo que es algo que probablemente en la segunda edición ya tengamos alguna empresa del interior. Y lo otro que se está viendo cada vez más es que con el tema del teletrabajo, que fue muy impulsado con la pandemia, pero que ya estaba fuerte en este sector, y con las necesidades de recursos, cada vez más nos va a costar decir si una empresa, de dónde es una empresa. Por eso lo aclaré, abrí el paraguas antes. Sí. Porque ya tenemos casos de empresas que tienen una sede en Montevideo, pero que en realidad tienen gente trabajando en todo el país. Bueno, yo tengo conocidos que veinteañeros que deciden irse a trabajar, irse a conocer el mundo, y trabajan desde los distintos lugares en donde estén. Totalmente. Trabajando para Uruguay, o diseño gráfico, área tecnológica, contabilidad, etcétera. No necesitan por qué estar. Sí, voy a un fenómeno que hemos visto muchísimo y que me parece realmente fantástico. Es muchos jóvenes tienen que venir a estudiar a Montevideo. Sí. Y después lo que pasaba era que por temas de mercado, por temas de posibilidades de trabajo, terminan quedándose nos pasa lo que venimos, sí, en Montevideo. Y hoy estamos viendo muchísimos casos que vienen, estudian, pero después se pueden volver a sus lugares de origen, pero de repente trabajando en una empresa que está instalada aquí en Montevideo. Sí, exacto. Entonces, la verdad que es como muy democratizador, me parece, porque ya no es lo mismo desarraigarse permanentemente que solamente por el tiempo que uno tiene que venir a estudiar. Optan por la calidad de vida a nivel local, pero en definitiva trabajando para Montevideo o para el exterior. Exacto. Muy bien, así que, bueno, toda la información del programa está en la página de Eloy, de eso se puede acceder a la información. Sí, ahora el programa como decía, acabamos de terminar la primera edición, pero ya estamos trabajando para lanzar muy rápidamente la segunda, así que sí, en la página de Eloy, en la página del Banco Itaú y de la Universidad Católica, que estamos trabajando juntos en este programa, está toda la información del programa, y bueno, ya
vamos lanzando una preinvitación para aquellas empresas que quieran presentarse a la próxima edición. Bien, estaré cuando estemos más cerca de las fechas, cierre y eso, volvemos a conversar. Con mucho gusto. Te agradezco enormemente que hayas venido por aquí, por No, Sarandí, Muy amable. Enrique Hermoglio, de la firma Deloitte, estuvo en hora de cierre. Cierran los mercados y en hora de cierre